Desde los años de escuela, León y yo éramos esa pareja que siempre llamaba la atención de todos. Él, fuerte, seguro, el capitán de nuestro equipo de baloncesto, quien siempre sabía cómo ganar, y yo, la chica de excelentes notas, a la que los maestros le auguraban un futuro brillante y una carrera. Parecíamos la pareja perfecta, y nuestros amigos bromeaban diciendo que habíamos sido unidos por el cielo. Esa calurosa noche de verano, cuando me enteré de que estaba embarazada, me quedé paralizada. Nos sentamos en silencio en un banco junto al río, y no podía apartar la mirada del agua. León, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. El silencio se extendió entre nosotros, y entendí que nuestro mundo nunca volvería a ser el mismo. Él me tomó de la mano, la apretó con fuerza, y en sus ojos vi determinación. Pronunció solo unas pocas palabras, pero en ellas se sentía seguridad. León decidió dejar el deporte, abandonar esos sueños que hasta hace poco constituían todos sus planes para el futuro. Dijo que trabajaría, que podríamos comenzar una nueva vida juntos. Esa noche lloré de sentimientos encontrados, alegría y miedo que se entrelazaban dentro de mí. Por un lado, una nueva vida crecía en mí, y ese pensamiento me llenaba el alma de calidez. Por otro lado, sentía que con cada día que pasaba, me iba perdiendo a mí misma. Nos mudamos a la casa de sus padres. A partir de entonces, pasaba los días en una pequeña habitación con una ventana que daba al patio. Allí, detrás de esa ventana, transcurría mi nueva vida. Cocinar, lavar, limpiar, esperar a León, quien ahora trabajaba todo el día. A veces miraba a otros jóvenes que pasaban cerca y una ola de tristeza se apoderaba de mi corazón. Pero, ¿qué podía hacer? Había tenido un hijo, lo amaba, pero cada día se intensificaba en mí la comprensión de que mi vida anterior había cambiado irrevocablemente. Parecería que lo tenía todo lo que sueñan las chicas: amor, familia, estabilidad. Pero en lo profundo de mi ser, en los rincones más oscuros de mi alma, sentía una tristeza indescriptible. Cada noche me recordaba lo que ya no tenía, lo que dejé atrás en favor de esta vida actual. Pasaron algunos años, nuestro hijo creció, y cada una de sus risas, cada uno de sus pequeños logros parecían dar sentido a mi existencia. Sin embargo, en cuanto él se dormía, la soledad llenaba el ambiente. León regresaba del trabajo agotado, y nuestras conversaciones se iban haciendo cada vez más cortas, limitándose solo a los temas cotidianos: las cuentas, la comida, los planes para el fin de semana. Hubo un tiempo en que me recibía con abrazos y se interesaba en saber cómo había sido mi día. Ahora, solo me daba un rápido beso en la mejilla y mencionaba su cansancio. Sentía que me había convertido en parte de un guión repetitivo. La mañana, el desayuno, luego las tareas del hogar, lavar, limpiar. Al final de la tarde preparaba la cena y a veces me encontraba a mí misma contando los minutos hasta el regreso de León, aunque ese reencuentro ya no me traía alegría. Parecía que me percibía como alguien que siempre estaba ahí, una ama de casa en la que podía confiar, sin tener que preocuparse por nada más. A veces quería gritarle: «Mírame, sigo siendo esa chica de la que te enamoraste», pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Parecía que él ni siquiera las escucharía. Una noche, nuestros amigos nos invitaron a una fiesta. Casi tuvieron que rogarme para que fuera, ya que hacía tiempo que no tenía ánimos para tales reuniones, pero algo en mí me impulsó a aceptar esta vez. Fue ahí donde conocí a Luis. Era atractivo, seguro de sí mismo, y en sus ojos había algo especial, un aire de misterio que me intrigaba. Nos quedamos hablando, intercambiando algunas bromas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba. Luis conversaba de manera fácil, natural, y su risa me daba confianza. En un momento me miró de una forma que parecía percibir de inmediato el dolor y la insatisfacción que guardaba dentro. Quizás por eso, de repente, le confesé que a menudo sentía que vivía una vida ajena. Sus ojos brillaron y me dijo: «Deberías encontrar algo para ti misma». En ese momento, mi corazón latió más rápido, como en mi juventud. Y aunque nuestra conversación fue breve, regresé a casa con un sentimiento inesperado. Quería algo nuevo. Las palabras de Luis tocaron una parte de mi alma que hacía tiempo había quedado en el olvido. Esa noche me di cuenta de cuánto extrañaba sentirme notada, deseada. El tiempo pasó,
Pero esos pocos minutos con Luis se quedaron en mi mente como un recordatorio constante de quién fui alguna vez y quién deseaba volver a ser. Sus palabras de aquella noche, «Deberías encontrar algo para ti misma», resonaban en mi cabeza como una señal de que debía actuar. Era como si hubiera despertado y comenzara a ver mi vida desde afuera. León, mi esposo, se había vuelto distante, como si estuviera presente en la misma habitación, pero sin estar realmente conmigo. Decidí buscar trabajo. No fue una decisión fácil, ya que sabía que León no lo entendería. Él veía mi lugar en casa, junto a nuestro hijo, en la cocina. Pero encontré un empleo en una cafetería local, aunque no estaba del todo segura de si eso era realmente lo que necesitaba. Cada mañana, al abrir la puerta de la cafetería y sentir el aroma del café recién hecho, me sentía un poco más viva. Era mi pequeña libertad, un lugar donde podía ser yo misma. Un día, mientras trabajaba en el mostrador, Luis entró. Al verme, sonrió con esa confianza relajada y desinhibida, y comenzamos a conversar de nuevo. Al principio, la conversación giró en torno a temas triviales, bromas simples, pero poco después tocamos esos temas que tanto me dolían. Luis me escuchaba atentamente y sentí que podía confiarle mis pensamientos, como hacía mucho tiempo no lo hacía con nadie. Cada conversación con él parecía llenarme de aire fresco. Me preguntaba cómo me sentía, cómo era mi vida, y sus preguntas y su mirada me impulsaron a buscar cambios. Con cada charla, sentía que me acercaba un poco más a mi antiguo yo. Al mirarme en el espejo, veía a una mujer cansada y agotada, alguien a quien apenas reconocía. Ya no era la Marina de mi juventud. Decidí empezar con pequeños cambios, un nuevo corte de cabello, prendas simples pero llamativas en mi guardarropa que me devolvían la confianza. Incluso retomé el dibujo, una pasión que había dejado de lado hacía mucho. Era algo pequeño, algo sencillo, pero me hacía sentir nuevamente como yo. León notó los cambios, aunque no hablamos de ello. Su mirada cambió, ahora había en ella una especie de inquietud. Una vez me preguntó por qué hacía todo eso y le respondí con sinceridad, para sentirme viva. En respuesta, él solo asintió con una expresión sombría, como si no comprendiera lo que realmente quería decir. Tuvimos una discusión y por primera vez le expresé todo lo que había acumulado durante años. La sensación de invisibilidad, el sentimiento de estancamiento, como si ya no tuviera derecho a soñar. León me escuchó en silencio, con una tristeza en sus ojos, como si entendiera que ya era demasiado tarde para corregir las cosas. Después de esa conversación, nos distanciamos aún más, como si finalmente hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Una noche, Luis me invitó a cenar después del cierre de la cafetería. Dudé, pero algo dentro de mí me empujaba a aceptar. Era la primera vez que hacía algo solo para mí, sin la necesidad de justificarme o pedir permiso. La cena con Luis se convirtió en nuestro pequeño secreto, el primer paso hacia algo que jamás habría imaginado. Luis era atento, se interesaba por mis pensamientos, y cada una de sus palabras, cada pequeño gesto llenaba el vacío que crecía en mí durante años. No me preguntaba si era feliz en mi matrimonio, ni intentaba entender mis sentimientos hacia León. Simplemente estaba ahí, y en sus ojos veía a la mujer que alguna vez fui. Viva, feliz, despreocupada. Esa noche, cuando me tomó de la mano, no la aparté. La sensación era extraña, pero real, y dentro de mí algo pareció romperse, dejando espacio para lo que tanto había reprimido. Nos acercamos más que nunca, y no podía detenerme. Todo lo que sucedió después fue como un torbellino, un impulso que me arrastró, haciéndome olvidar todo lo demás, excepto a mí misma. Cuando regresé a casa, la alegría se mezclaba con un profundo sentimiento de culpa. Había cruzado una línea que yo misma había trazado, y esa línea ya no existía. Observé a mi hijo dormido, escuché su respiración tranquila, y un agudo remordimiento se instaló en mi alma. Mi amor por él era inmenso, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Acaso no estaba destruyendo su mundo? León comenzó a notar mi distanciamiento, pero, como siempre, lo atribuyó al cansancio. A veces sentía que él prefería no ahondar en el tema, temeroso de lo que pudiera descubrir. Y mientras tanto, sintiendo su lejanía, yo me adentraba aún más en la relación con Luis.
Mi mente se dividía entre la sensación de libertad que había encontrado y la responsabilidad hacia mi familia. Sabía que caminaba al borde de un precipicio, pero ya no podía detenerme. El hecho de llevar una doble vida me estaba destruyendo por dentro. Cada encuentro con Luis me brindaba una sensación de libertad, pero al regresar a casa, un ardiente sentimiento de culpa me consumía. Un día, cuando León estaba en el trabajo y nuestro hijo jugaba con sus juguetes, entendí que ya no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que habíamos construido juntos. Me senté en la mesa y comencé a escribirle a León una carta. Las palabras salían pesadas y torpes, pero seguía adelante, poniendo en cada frase todo el dolor y descontento acumulados a lo largo de los años. Le conté cómo había perdido mi identidad en los roles de ama de casa y madre, cómo echaba en falta la cercanía y el apoyo. No lo culpaba, ni planteaba ultimátums, simplemente le confesaba que no podía seguir viviendo en una ilusión. Al final de la carta, me atreví a hacer una propuesta que me parecía la única salida posible. O nos divorciábamos, o intentábamos salvar nuestra relación a través de un matrimonio abierto. Le expliqué en la carta que esto nos permitiría a ambos encontrar nuestro propio camino sin destruir la familia que aún valorábamos, especialmente por nuestro hijo. Cuando escribí las últimas palabras, mi corazón latía con fuerza. Dejé la carta en la mesa, esperando que León comprendiera, aunque no estaba segura de estar lista para enfrentar las consecuencias. Esa noche, cuando León regresó a casa, lo observé desde la cocina. Entró en la habitación y vio la carta. Vi cómo su rostro cambiaba con cada línea que leía. Sorpresa, desesperación, luego ira. Se sentó en silencio, mirando el papel sin notar mi presencia. Finalmente, levantó la vista y me hizo solo una pregunta. ¿Es esto lo que realmente quieres? Pasamos toda la noche conversando. León trató de entender mis sentimientos e incluso compartió que también había sentido la distancia entre nosotros desde hacía mucho tiempo, aunque jamás pensó que llegaríamos tan lejos. No aceptó inmediatamente la idea de un matrimonio abierto, pero parecía estar dispuesto a considerarla, aunque le resultaba difícil aceptarlo. Al final, decidimos darnos un tiempo para reflexionar y ver si realmente esta opción podría ayudarnos a salvar nuestra familia. Después de esa noche, León comenzó a hablar con Julieta, su vieja amiga, quien había sido su primer amor. No sabía cómo sentirme al respecto, pero experimenté cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, teníamos la oportunidad de ser sinceros, aunque ambos entendíamos que estábamos al borde de un abismo. Mis encuentros con Luis se volvieron más frecuentes, como si él fuera una vía de escape de esa rutina en la que había estado atrapada durante años. Cada vez que estábamos juntos, me sentía joven, libre, como hacía mucho tiempo que no me sentía con León. Pero, incluso en esos momentos, la culpa no dejaba de perseguirme. En casa, miraba a mi hijo y sentía cómo, cada vez más, nuestras relaciones con León comenzaban a afectarlo. A veces, cuando mi hijo se acercaba a mí, captaba en sus ojos tristeza y preguntas que no se atrevía a expresar. Aunque era aún demasiado pequeño para entender lo que ocurría, era lo suficientemente grande como para notar los cambios entre nosotros. Una noche me preguntó, «Mamá, ¿me quieres?». Esas palabras me atravesaron como una flecha ardiente, y sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Lo abracé, prometiéndole que siempre lo amaría y que todo lo que hacía era por su bien. Pero, en mi interior, sabía que él ya percibía la tensión que nos envolvía. Aunque León había aceptado nuestro acuerdo de matrimonio abierto, no parecía interesado en desarrollar una relación con otras mujeres, ni siquiera con Julieta, quien seguía enviándole mensajes. Permanecía en casa, intentando estar cerca, como si creyera que podría salvarnos recuperando la cercanía que habíamos perdido. A veces me miraba con nostalgia, como si aún viera en mí a la mujer de la que se había enamorado, y eso me resultaba dolorosamente insoportable. Sus intentos de acercarse me provocaban una mezcla de confusión e irritación. Veía cómo él luchaba consigo mismo, intentando encontrar algo entre nosotros que ya no existía. Aunque Luis seguía siendo esa válvula de escape, ese soplo de libertad, cada encuentro hacía que me diera cuenta de que él solo veía en mí una pasión temporal que eventualmente se desvanecería.
Antes eso no me preocupaba, pero ahora comencé a preguntarme si realmente valía la pena seguir adelante con algo que me estaba costando tanto. Sentía que tanto León como yo estábamos en una encrucijada. Podía ver que él tampoco estaba seguro de qué hacer. Y, más que nada, temía que todos estos intentos de encontrar nuestra identidad terminaran en la pérdida de lo más importante que teníamos, nuestro hijo. Una noche, al regresar a casa, encontré a León sentado en la cocina, sosteniendo mi teléfono en sus manos. Su mirada era tan fría y distante que me invadió una terrible sensación de presagio. Me quedó claro que había descubierto la verdad. Lo sabía todo. Observé cómo su mano temblaba mientras finalmente levantaba la vista y me preguntaba, ¿cuánto tiempo lleva esto? No pude responder de inmediato. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Justificarme? ¿Pedir perdón? Cualquier excusa o explicación me parecía de repente tan vacía. Confesé que no había sido un accidente, que Luis y yo llevábamos tiempo viéndonos. León permaneció en silencio, y podía ver cómo cada palabra que decía lo destrozaba más y más. Quise explicarle que no estaba buscando felicidad en otro, sino que me había perdido a mí misma y no sabía cómo regresar. Pero en lugar de eso, dije que ya no podía vivir una vida en la que me sentía invisible. Su respuesta fue instantánea, como un relámpago. Me acusó de egoísmo, de destruir nuestra familia por ilusiones pasajeras. Sus palabras eran implacables, crueles, y sentí como cada una de ellas me hería profundamente. Me dijo que había escapado de la realidad, que era indiferente hacia nuestro hijo, y que él también sufría por mi culpa. Le respondí que él también era responsable de nuestro distanciamiento. Lo acusé de verme solo como ama de casa y madre de su hijo, pero no como la mujer que también tenía deseos y sueños propios. Gritábamos, y cada palabra era un golpe a lo que alguna vez nos unió. En un momento de desesperación, León dijo que quería el divorcio. Esas palabras fueron el golpe final, algo que nunca me imaginé escuchar. Pero, a pesar de todo el dolor, sentí un extraño alivio, como si él me quitara un peso que no había sido capaz de soltar. Me pidió que tomara una decisión final y que no volviera si me iba de la casa. Me quedé en el umbral, atrapada entre el miedo y la confusión. La imagen de nuestro hijo me perseguía, consciente de que él sufriría este rompimiento tanto como nosotros, quizá incluso más. Pero también sentía que seguir pretendiendo que entre nosotros aún quedaba algo real sería una traición mayor. Ambos entendíamos que nuestra historia había llegado a un límite, aunque ninguno sabía cómo dar ese último paso. Después de aquella noche, todo se volvió claro y, a la vez, completamente incierto. León comenzó a salir con Julieta. Compartían cafés, intercambiaban mensajes. Parecía que ella estaba dispuesta a darle el cariño que él había dejado de encontrar a mi lado. Yo, por mi parte, continuaba viendo a Luis, pero nuestras conversaciones se tornaron cada vez más tensas, con insinuaciones de que ambos buscábamos en el otro no tanto a una persona, sino una sensación de libertad que siempre termina desvaneciéndose con el tiempo. Finalmente llegó el día en que León y yo nos sentamos juntos para hablar con nuestro hijo sobre nuestra decisión de separarnos. Su reacción fue inesperada. Simplemente nos miró en silencio y luego, sin decir una palabra, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Su silencio nos hirió más que todas las palabras duras que nos habíamos dicho mutuamente. Ambos comprendimos que ese momento era crucial y que nuestro próximo paso no solo afectaría nuestras vidas, sino también el futuro de nuestro hijo. Unos días después, cuando estaba frente a la casa de Luis, sentía un caos en mi interior. Dudaba de si debía seguir adelante con esta relación. Luis ya no parecía ese rayo de luz que había sido al principio. Simplemente estaba allí, mirándome con esa misma expresión despreocupada, y me di cuenta de que para él siempre había sido solo una aventura pasajera. Comprendí que podía irme sin volver a mirar atrás. Mientras tanto, León estaba en casa, sosteniendo su teléfono con un mensaje de Julieta. Sabía que, incluso si comenzaba de nuevo con ella, una parte de él siempre quedaría conmigo, con los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Nos quedamos en el umbral de lo desconocido, cada uno solo con sus propias dudas. Las puertas abiertas hacia una nueva vida nos atraían, pero el pasado nos retenía firmemente. Ahora estábamos ante una elección:
dar un paso adelante o quedarnos, intentando salvar lo que aún quedaba de nuestra familia. Tiempo para pensar teníamos de sobra, pero ambos sabíamos que, fuera cual fuera el desenlace, cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasaron varios meses desde nuestra separación. Mi relación con Luis terminó y comprendí que había buscado encontrarme en otros, pero no lo logré. León siguió adelante con Julieta, mientras nuestro hijo, en su inocencia, intentaba adaptarse a nuestra nueva realidad. Volví a mis sueños y finalmente comencé a buscarme en mí misma. León también encontró su propio camino. Nos separamos, pero seguimos siendo parte de la historia del otro.